¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy, martes 9 de noviembre. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, allá en Roma, una de las 4 basílicas mayores, llamadas así mayores, porque están en la diócesis de Roma y porque tienen una importancia en la historia, en la tradición de la Iglesia. La Basílica de San Juan de Letrán, el emperador Constantino en el año 325 mandó construirla y se la regaló después de su conversión al Papa Silvestre y fue consagrada ese año en una fecha como hoy. Por muchos siglos fue la sede del Papa en Roma y se convirtió en la catedral del Papa. De hecho, es la iglesia llamada así, madre de todas las iglesias. Igual que en cada diócesis, la catedral donde reside el obispo, donde tiene su cátedra, el obispo, desde allí preside en la fe a los cristianos, cada obispo en su diócesis. Y el Papa, a nivel de toda la iglesia, preside en la caridad desde su cátedra, desde la catedral, que es la Basílica de San Juan de Letrán. Pues bien, hoy en esta fecha oramos por la Iglesia, oramos por el Papa Francisco, obispo de Roma, que preside en la caridad a la Iglesia, como decía San Irineo. Precisamente por esta fiesta escuchamos hoy el relato del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, los versículos del 13 al 22. Escuchemos el texto. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo y con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y le volcó las mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes actuar así? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan es el único evangelista que nos narra que Jesús subió una sola vez a Jerusalén durante los años de su ministerio público. La segunda y la última fue la de su muerte, la de su Pascua. Y la entrada de Jesús en el templo y la purificación, llamada así, del templo, San Juan no la coloca antes de la pasión, como los sinópticos, sino que la anticipa comenzando nada más el Evangelio. Y es el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, porque en la estructura literaria y teológica, San Juan, en estos capítulos primeros, está presentándonos a Jesús
como el que viene a sustituir las instituciones de Israel y a sustituirlas no para poner otras instituciones, viene a darles plenitud. El verdadero templo es Él. Pues bien, después de esta introducción, miremos el texto de hoy. Es un gesto profético que Jesús realiza, un gesto que desconcierta por la violencia con la que Jesús actúa, no contra las personas, sino contra la mentalidad, la ideología, la forma en que están queriendo presentar a Dios al pueblo. Y la forma es una relación económica. Pretenden, y es la idea que le meten al pueblo, que a Dios se le puede comprar, se le puede chantajear, ofreciendo sacrificios, pagando impuestos. En el fondo, era un negocio de los encargados religiosos de su tiempo. Un negocio económico. Se servían de Dios para explotar al pueblo y sacarles dinero. Por eso Jesús se indigna. Y por eso el gesto profético de expulsar a la gente y tirar las mesas, el dinero, soltar las ovejas y las palomas. Y la palabra que interpreta el gesto: quiten esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. La relación con Dios no puede ser una relación basada en doy para que me des. Hago este sacrificio, me voy de rodillas desde aquí hasta Esquipulas. A Dios no se le puede chantajear. Él nos ama gratuitamente. No necesita que hagamos sacrificios, que le ofrezcamos cosas para ganarnos su benevolencia. En Cristo, su Hijo, nos ha demostrado cuánto nos ama. Pero si hay algo que Jesús no soporta antes y ahora, es el que con Dios y con la fe del pueblo sencillo se haga negocio. Y no soporta Jesús la injusticia que está detrás de ese negocio. Hoy también hay que pedirle a Jesús que nos ayude a sacar de la iglesia, de nuestra relación con Dios, todo lo que parezca o lleve a creer que la fe es comprar y vender, que la fe es mercado, que Dios se le puede pagar algo para que me haga tal cosa. Eso es totalmente una aberración de la fe. Y es lo que Jesús quiere quitar. Por otra parte, y aquí también el texto nos invita a pensar que a Dios se le ofende quizá más que con vender cosas religiosas en la iglesia. Se le ofende más cuando se profana su templo. Y el templo más sagrado de Dios es cada ser humano. Se profana a Dios cada vez que se profana al prójimo con la injusticia. Se profana a Dios cada vez que se humilla, se oprime, se reprime al otro. Cada vez que se impide la libertad. Cada vez que dañamos a otro ser humano. No estamos honrando a Dios. Estamos profanando su templo, el más sagrado que existe. Pidámosle en este día al Señor que nos dé la gracia de convencernos de que la primera forma de culto que Él quiere es el amor al prójimo, es el respeto a su dignidad, es la promoción de la justicia y del bien común, de las relaciones fraternas entre nosotros. Que no existe relación con Dios
cuando hay injusticia, cuando hay represión, cuando se asesina y se violan los derechos humanos de cualquier persona. Eso es profanación del nombre de Dios y de su santidad. En esta fiesta oremos por la Iglesia, oremos por el Papa y oremos por los pueblos que están siendo profanados por tantas situaciones injustas, sometidos a gobiernos despóticos, dictatoriales, que reprimen y oprimen. Que Dios nos haga seres, nos haga personas liberadoras, personas que desde el amor y el compromiso por la justicia honran y sirven al Señor. Feliz día y bendiciones para todos.